Hola a todos, ¿cómo están? Cuando son las 9 de la noche damos comienzo a nuestro programa Chucria Terapias. Estamos en vivo transmitiendo desde nuestro Instagram. Hoy cuando son las 21:02 es exactamente 21:02 minutos. Y hay 23 grados en estos momentos en nuestra capital. Estamos transmitiendo desde Santiago de Chile en vivo. Hoy 4 de noviembre, miércoles 4 de noviembre, y vamos a retomar el capítulo de la semana pasada, del miércoles pasado, cuando estábamos en vivo. Tuvimos unos pequeños inconvenientes técnicos y el capítulo no quedó arriba, entonces lo vamos a volver a repetir. Hoy vamos a estar con un invitado que él es Ian Berger y vamos a estar hablando de Kabbalah para conocer más acerca de esta práctica espiritual. Saludamos a toda la gente que se viene conectándonos. Cuéntenos de dónde nos escuchan, de qué ciudad, de qué país, a todos quienes se están conectando a esta hora de la tarde. Contarles, soy Francisca Toro, alias Fran Terapias Holísticas, así me ubican en Instagram. Soy periodista, comunicadora y terapeuta holística también. Así que desde ya síganme y les comento que hoy vamos a estar con nuestro invitado. Él es, para que lo sigan, es Visión Abre Alma en Instagram. Y queridos, pero antes nos pueden encontrar en todas nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter, también Spotify y YouTube como Chucria Terapias, así nos ubican. Y nuestro sitio web www.chucriaterapias.cl. Ahí nos dejan sus saludos, comentarios, sugerencias, todo lo que ustedes quieran. Bien, saludamos querido público a nuestros auspiciadores. ¿Sabías que puedes vestirte bien sin necesidad de utilizar prendas nuevas? Esta blusa hermosa que tengo acá, ahí la pueden ver, chicas, es hermosísima y es de Jacarandá Moda Sustentable, nuestro auspiciador. Es ropa reutilizable, ¿ya? No hay necesidad de comprar prendas nuevas. Esta blusa es súper estilosa y a un muy buen valor. Así que, y lo mejor es que está ayudando al medio ambiente al reutilizar. Encarga la tuya, reutiliza y cuida el planeta. Síguela en Instagram, Jacarandá Moda Sustentable, y en su WhatsApp más 569-76025736. Y recuerda que tiene una promoción por el mes de noviembre. A todos los auditores de Chucria Terapias, un 20% de descuento en prendas por sobre los 10.000 pesos. Así que ya lo saben. Y también Jacarandá Moda Sustentable tiene estos increíbles lentes. Estos son Ray-Ban. Así que están increíbles para esta época de primavera-verano. Miren qué lindo, preciosos, muy hermosos. Hay de todos colores, de todos estilos. Así que una tienda enfocada en la mujer. Un aplauso para nuestro auspiciador. Y también saludamos a Bebidas Alquitara, nuestro segundo auspiciador, con su producto estrella, la kombucha, que por acá la tengo. Aquí la pueden ver. Es una bebida fermentada hecha en base a té negro y azúcar morena. Es riquísima, tiene numerosos beneficios para la salud. Ayuda al metabolismo, mejora la flora intestinal, ayuda a bajar de peso, ¿ya? Y también es antioxidante y ayuda a nuestra digestión. Así que qué mejor, la Combox Kombucha de Bebidas Alquitara, una bebida fermentada ideal para esta época de primavera-verano. Riquísima, chicos. ¿Y cómo la venden ellos? En cajas de 9 botellas, ¿ya? Por 20.000 pesos. ¿Cómo la pueden encargar? En su página web www.alquitara.cl o en Instagram como bebidas.alquitara. También en su Facebook Bebidas Alquitara o su WhatsApp más 569-551-86429. Así que un aplauso para nuestro segundo auspiciador, Bebidas Alquitara. Bien, si tienes un emprendimiento, nos puedes enviar un correo a chucriaterapiascomplementarias@gmail.com y nos colocamos en contacto contigo. Puedes ser parte de nuestro programa, mostramos tu producto en pantalla y te enviamos nuestra propuesta publicitaria. Bien, ¿de dónde nos están escuchando, chicos? Mari Carmen se unió, Alicia Correa, Tere Medina, Pablo también, Pablo 92, Visión Abre Alma, nuestro invitado del día de hoy.
Alita Sobrera, también te saludamos. Alemor 20247. CS Labrín, Nutri, Camila de Pablos, nuestra otra panelista también, Idas Luchón. Bien, entonces no hagamos esperar más a nuestro invitado del día de hoy. Como les decía, él es Ian Berger. Él es lector y profesor de tarot por 19 años. Es un estudioso de la Kabbalah. Hace 2 años que se dedica a estudiar esta práctica espiritual. Es astrólogo sideral autodidacta, así se define, junto a otras corrientes espirituales. Lleva más de 25 años en esto, es escritor y padre de 3 hijos. Así que vamos a transmitir inmediatamente con Alma Ian Berger. Esperando que se conecte y que todo salga bien el día de hoy. Ian. Sí, ¿me escuchas? Sí, te vemos, pero no te, o sea, sí. Ah, ya me estaba asustando. Ya te veía en negro y yo dije, no puede ser. No puede No, ser. no, en este caso, hoy en día estamos mucho mejor preparados tecnológicamente para la entrevista. Así que estamos Súper. todo bien. Bien, Saludo a toda la gente que nos está viendo. Hola, bienvenidos. bienvenidos todos entonces. Ya les contaba de ti acerca de cuál es tu especialidad. Ya tú eres un estudioso lector y profesor de tarot. Esa es tu especialidad, te dedicas hace 19 años a eso, pero hoy día nos va a hablar de la Kabbalah. Sí, ¿Cierto? sí. Ahí hay varios elementos en comunes, como lo habíamos hablado un poco en la parte anterior. Yo llegué por lo menos, una de las cosas que me conducen a la Kabbalah es precisamente el tarot, es como una extensión natural del camino. Así que, claro, démosle. A ver, ¿qué nos quedamos? Sí. Según yo recuerdo, Primero ya, habíamos hablado. sí, Dime, dime. te quería, para adentrarnos en este contexto, una pregunta que te hice el miércoles pasado, que es ¿por qué tú, como estudioso del tarot, decides comenzar a trabajar con Kabbalah? ¿Qué te llamó la atención de esta práctica? Ya. Eh, Aparte de las razones personales, como tarotista, el hecho de estar usando un mazo de tarot es estar usando un nieto de la Cábala. Parte de la información que está transcrita en el formato de las cartas es información que se deriva o es directamente de la Cábala. Entonces, para poder comprender mejor el tarot, tuve que empezar a averiguar de qué se trataba esto otro. Y de tal manera de poder entender, por ponerlo de alguna forma, poder entender una carta ya no en un 80% de su simbología, sino que en el 100% de su simbología, entender todo lo que hay ahí y todo lo que implica. Y eso esperaba redundara en que me hiciera un tarotista quizás más preciso Ujú. o darme una facilidad de comprensión más clara. Entonces yo partí por eso. Ah, muy bien, muy bien. Cuéntanos, entonces, primero que todo, para la gente que no conoce lo que es Kabbalah, ¿qué significa esta palabra? Ya, Kabbalah es lo que ay, ¿cómo lo puedo decir? ¿Cómo lo puedo decir, perdón? Es lo que uno recibe, es lo que a uno se le entrega, sobre todo cuando es entregado en el contexto de una tradición. En este caso es regalo, podría ser una buena traducción, o un don, pero en este caso se refiere a que la Kabbalah, tanto en su idea de aceptación radical de la vida, como en el sentido de que la enseñanza es entregada a través de, sobre todo tradicionalmente, principalmente de manera oral, entonces era algo que uno recibía, que se le entregaba. No se considera que este conocimiento es algo que uno pueda solo conseguir con determinación, aunque se requiere, sino que tiene que haber un cierto grado de gracia involucrado para que uno tenga,
para que a uno le llegue la comprensión de este conocimiento y de esta perspectiva. Ujú. Pero entonces significa recibir, o sea, Claro. estamos recibiendo el conocimiento, es como, o recibir este, esta conexión con Dios. A qué se refiere más bien el Se recibir? refiere a las dos cosas a la vez. Lo que pasa es que, como te decía, buena parte de lo que la Kabbalah busca perfeccionar es nuestra sintonía con la fuente divina. Para poder sintonizar con la fuente divina implica recibirla con los brazos plenamente abiertos. Por lo tanto, ahí tienes esa parte del sentido de Kabbalah. Y el otro es el de la transmisión directa de esta tradición y la enseñanza misma. Pero son ambas cosas a la vez. Por eso eligieron esta palabra finalmente. Ujú. ¿Y de dónde viene Kabbalah? ¿De dónde viene? ¿Hace cuántos años se practica? ¿Cuál La es Kabbalah. Bueno, su- depende un poco a quién le preguntes. La tradición claro. indica que la Kabbalah parte con el patriarca Abraham, o Ujú. sea, hace mucho rato, unos cuantos miles de años, y que con Abraham se inicia toda esta cadena de contemplación espiritual que se va perfeccionando y registrando, y por lo tanto la Kabbalah es la corriente oculta del judaísmo y se le considera que ya desde ese entonces. Dependiendo de otras fuentes un poco menos quizás devotas o un poco más frías, se considera que parte uno o dos siglos antes de Cristo como tal, cuando ya no deja de ser solamente el misticismo oculto de los sacerdotes hebreos y pasa a convertirse en un sistema que expande el judaísmo. Cuando ya empieza a convertirse en otra cosa, uno podría decir que un poco antes de finales de la era cristiana, estaba ya el, aparece la Cábala como tal. Luego se sigue desarrollando durante toda la era cristiana, siglo primero, segundo, y ya aparece en Europa de manera ya más indiscutida. En Europa aparecen las comunidades judías de España, Portugal, más o menos, y eso ya estamos hablando de siglo XII, siglo XIII. Entonces depende un poco de quién le pregunten, pero ciertamente como mínimo lleva varios siglos. Claro. Y entonces se lo podría atribuir al judaísmo como los creadores de la Kabbalah. Absolutamente. Espera, deja acomodarme un poco. Los judíos, o mejor dicho, parte de los judíos, decidió o llegó a estas conclusiones y empezaron a armar este sistema para poder eh, tratar de comprender todas estos trances, estas conexiones, estas visiones que tenían, empezaron a formularlas. Sí, directamente la Kabbalah es judía. Como tal, uno puede distinguir que que hay tres palabras Kabbalah. Kabbalah con C, que es la Kabbalah con formato cristiano. La Kabbalah con Q, que es el formato de la Kabbalah, pero fuera del judaísmo, y mezclado con alquimia y astrología principalmente, y tienes la Cábala con K, que es la Cábala hebrea, que es, por ejemplo, que es a todo este idioma que vemos aquí En la en esta imagen. imagen que nos estás mostrando. Después te voy a contar, si nos alcanza el tiempito, de qué se trata esa imagen. Entonces son los judíos los padres de la Cábala. La Cábala es una expansión directa del judaísmo, la Cábala con K. Después fue adaptado a otros contextos y a otros sentidos, pero nace ciertamente como una herencia judaica Ujú. y se considera que para poder practicarla apropiadamente uno debería practicar judaísmo primero y luego extenderse mediante la cábala. Obviamente no es lo que hice yo en mi caso ni lo que mucha gente ha hecho, pero al menos esa es la idea tradicional, de que uno Claro, es judío y después es cabalista. claro, Ian, cuéntanos, porque tú en sí, tú tienes raíces judías, nos contabas la vez pasada. O sea, tienes, me dijiste apellidos, relación con lo judío, ¿no?
Sí, mi abuelo, que refugiado de la Segunda Guerra Mundial, búlgaro, viene acá a Chile. Ahí es donde yo tengo la línea de sangre judía como tal. Y eso supongo que me da, bueno, a mí sí me da una relación particular porque se siente mucho más como una herencia de herencia cultural de mi linaje, por así decirlo. Y me permite aproximarme a la Kabbalah con quizás con un permiso adicional que el resto de la gente no tiene. Pero, y en esto quiero ser bastante claro, si bien la Cábala, para abordar la Cábala con el enfoque judío, uno tiene que ser estrictamente judío, para estudiar la Cábala como sistema no se necesita ser judío, menos para usarlo de alguna forma. Perfecto. Por ejemplo, yo que no soy judía, podría ir a comenzar a estudiar Kabbalah, a practicar. Cuéntanos de tu experiencia, ¿cómo fue tu acercamiento, tu primer acercamiento con esto? Ya, antes de eso, si tú quisieras ir a estudiar a un centro de Kabbalah, sobre todo los más tradicionales, como ciertas ramas del judaísmo que son muy estrictas al respecto, no te lo permitirían. No te lo permitirían porque la Kabbalah se reserva para gente judía. Hoy en día, de todas maneras, en esta era moderna, eso está mucho más flexibilizado, pero no todos. Tú no podrías ir a estudiar Kabbalah, por ejemplo, con la secta de los hasídicos. Ellos son demasiado ortodoxos para permitirte. Ujú. ¿Cómo fue en mi caso? Yo llegué por fuera. Yo llegué interesado en los aspectos del ocultismo, de la esoteria. La Kabbalah aparecía muy mencionada frecuentemente, el tarot hace referencia todo el tiempo. Varios de los grupos esotéricos importantes de Occidente se basan esencialmente en la Kabbalah como filosofía y como marco organizador de sus ideas. Entonces estaba en todos lados. Y donde lo miraba lo encontraba y entonces fui expuesto a la idea de la Kabbalah por muchos años, pero la miré un poco no sé si con recelo, pero no me hizo mucho sentido. Después, unos años después, la estudié con un poco más de acuciosidad. Supuse que la había entendido, cosa que no era cierto, pero al menos conocía bastante. Y entonces llegué a una aproximación y lo dejé ahí. Y en ese entonces yo partí con estudiando, a ver, información sobre Kabbalah, hay mucha información desperdigada y suelta. Ese es un problema que uno enfrenta. La información que hay no es tan poca, pero está súper dispersa. Entonces yo empecé a agarrar de donde pude, partí con los artículos de Wikipedia, los de castellano eran muy completos, pasé a los de inglés, me fue un poco mejor, encontré mucha información que ramificaba y empecé a armar un poco el tema. Y después, ahora cuando lo empecé en esta nueva época, encontré algunos libros que justo tenían que ver con la Kabbalah y fueron como que varias cosas me sugirieron, lee ese, lee este. Entonces empecé a leer y empecé a armar ya una información más amplia, más integrada y mejor documentada. Perfecto. Pero fue en mi caso un asunto una búsqueda propia, ¿no? Fue como que alguien viniera a enseñarme o que yo tomara una enseñanza tradicional de Cábala. En mi caso Claro, ha más sido autodidacta. investigación, absolutamente, ha sido Claro. de investigación. Y una de las razones de eso es que la información que hay mmm, no es fácil de abordar. Está hecha o presentada para conocedores. Si usted ya conoce sobre esto, lo que yo le estoy diciendo le va a hacer sentido. Pero hay mucha gente que quiere partir de poco. Y eso me costó mucho más encontrarlo. Y por eso tuve que armar un poco una visión de ir tanteando y conociendo e ir comparando, porque tampoco tenía yo cómo saber quiénes tenían más razón que otros. Y empecé a notar que esto, él dice lo mismo, ellos dicen lo mismo, esto dice lo mismo, ok, esto es así. Claro, armarte como tu propio, digamos, esquema de la Cábala en el sentido de la información, como esta es más fidedigna, esta sí, esta no, como a Sí, discernir. Oye, Ian, pero cuéntanos, ¿qué es la Cábala? ¿Se denomina como una ciencia, una práctica, una disciplina espiritual? ¿Cómo lo definen los estudiosos de la materia? ¿cómo lo definen?
Mm, no, principalmente es una filosofía. Es una teología y es una filosofía. Ujú. Si uno saca la idea de una deidad de por medio, termina siendo una metafísica. Pero es eso, es una forma de enfocarse en el mundo y una explicación del mundo, por eso es teología, a través de esta idea de que Dios provoca el mundo como existe, filosofía para entenderlo y filosofía para vivirla. Es una práctica de vida, es una filosofía, finalmente, que es el aspecto que más me interesa a mí, que es Claro. como esta propuesta de cómo entender el mundo y qué es lo que somos y por ende cómo deberíamos ser en el mundo. Ujú. ¿Y en qué se fundamenta? ¿Qué principios toma la Kabbalah? A ver, tenemos el principio de que todo viene de Dios, desde una fuente divina benigna y bendita, Ujú. lo que hace que nosotros seamos igualmente benditos, aunque obviamente no tan infinitos como Dios. Hay una relación directa entre nosotros y Dios, la idea de la imagen y la semejanza. Esa imagen y semejanza, la Kabbalah la expresa en la mejor herramienta que tiene para expresarlo, es el árbol de la vida como tal. El idioma, el hebreo en particular, el lenguaje es una herramienta de creación del mundo. Dios crea el mundo con las palabras. Esa imagen que tienes allí, por ejemplo, al estar hecha con estas letras, cada uno de esos nombres que hay allí tiene una cierta característica muy personal, porque ni la forma de las letras, ni el significado de las letras, ni el valor de las letras, porque las letras son además un número, son un Claro. sistema numeral y alfabético, todas esas características le dan a cada palabra características bien específicas y esenciales. Entonces el lenguaje hace harto más que solo crear realidad. Es una herramienta de poder plena. Ujú. Y finalmente, el otro principio, a ver, que me queda, es el de que esto que nosotros experimentamos como vida material no es todo lo que hay y es el reflejo de leyes superiores que hacen que esta realidad material exista. Un poco como los gnósticos, no es que esto sea considerado exactamente una ilusión, pero es solo parte del panorama. Hay que ver un poco más allá. Hay una dimensión espiritual en la vida también, que es la que alimenta esta vivencia material. Y ahí, ¿cómo la Kabbalah nos aconseja respecto a esto? Por ejemplo, ¿cuáles son sus conceptos principales? Ya, ¿tienes una imagen del árbol que podamos usar? Sí, mira, ahí voy a colocar una, tú me dices si es esa. Ya. No, prefiero la otra que es más recta. Es esta entonces. No, esta. No, ¿Esta? no aparece completo. No, no se puede Ya. ver completa el formato que nos da. No, no te preocupes. Yo tengo uno aquí. Ah, ya, súper. Pero tengámoslo de apoyo. Te prepararé. Ya. Acá tenemos el esquema, sí, los nombres de cada una de las esferas, pero vamos a usarlo para explicar algunas cosas justamente de que tienen que ser principios básicos. Primero, acá arriba está lo superior que es Dios, acá abajo estamos nosotros, aquí. Ujú. En este estrato es donde nosotros nos desenvolvemos habitualmente. La búsqueda espiritual nos permite salir de este mundo plano, por así decirlo, y recoger todas estas otras dimensiones. Hay una dimensión adicional invisible que conectar. El árbol lo refleja así, de aquí hacia arriba. Segundo, esto está dividido en lados y está dividido en tres secciones, en tres columnas. La columna de la izquierda simboliza o está asociada a aquellas cosas que nos juegan en contra. La que está a la derecha es la que representa las cosas que nos juegan a favor. Y aparte de que hay un equilibrio entre esto, este mismo hecho implica que simplificando, que lo bueno y lo malo que nos pasa en la vida sigue viniendo desde acá. Nada está fuera del esquema o del regalo bendito que es la vida.
Por lo tanto, uno tiene que asumir de que a veces no la va a tocar fácil, no puede andarse quejando de que, pucha, ¿por qué Dios me hace esto? O no es posible, o creer que solo las cosas buenas son parte de nosotros. No, hay que aceptar el paquete completo. Y además de aceptar el paquete completo, con lo bueno y con lo malo, aceptándolo con la misma buena disposición, hay que recibirlo. La columna de al centro, que es la columna de la mesura, suele ser llamado el pilar del balance o del equilibrio, pero es mejor traducción, un poquito más precisa, llamarlo de la mesura. Implica de que nosotros no solo tenemos que movernos entre ambas cosas, entre lo bueno y lo malo, y mantener equilibrio de todas maneras. También tenemos que mantenernos en una disposición agradecida y humilde de todo. Entonces la Kabbalah nos enseña que solo con el esquema, la forma del árbol de la vida, que uno tiene que ser ecuánime. Ecuánime en el sentido de aceptar y por supuesto no quejarse de que hay cosas buenas y hay cosas malas. Y a ver, lo de arriba, lo de abajo, lo de los costados, lo del centro. Hay otras cosas que se pueden deducir, pero empiezan a ser un poco más abstractas. Son como para dejarlas o verlas cuando uno ya está más avanzado durante la práctica misma. Ujú. Y este árbol, ¿cómo nosotros podemos comenzar o cómo tú realizas una lectura con esto a las personas? ¿Cómo lo llevas a la práctica? Oye, buen punto ese. Sí, cuando hago ciertas lecturas de tarot, sí utilizo el esquema del árbol para disponer las cartas. En, en mi experiencia, eso hace que el retrato que hacen las cartas es muy completo y fidedigno. Es una de las mejores formas que yo tengo de utilizar las cartas para lograr una visión acertada y sobre todo pertinente. Pero en términos de cómo lo usa uno, el árbol de la vida tiene un uso que es una forma de organizar tu pensamiento, sobre todo si además tienes pensamiento esotérico de por medio, es un marco que se le supone absolutamente verdadero, por lo tanto organizar mis ideas con este mapa conceptual me ayuda mucho a lograr una filosofía coherente. Pero vamos a ver una forma un poco más directa de cómo aplicarlo. Ujú. Aquí estoy leyendo todo Sí, esto antes de eso, y Ian, sí, porque hay una pregunta. Bueno, quiero saludar a Pastén, que nos pide que lo saludemos. ¿Cómo estás, Pipa? No, es PF Pastén, que se unió a la conversación hace un rato. Y más abajo está Cronoformo, que nos dice, respecto a lo que tú nos mencionabas, dice no quejarse, suena que se puede caer en acomodamiento en situaciones nocivas. ya, no exactamente. No quejarse no quiere decir no tomar acción ante las situaciones, quiere decir no malgastar la energía en un reclamo improductivo y en un calentarse la cabeza que tampoco ayuda ni a nuestra paz ni a nuestro bienestar. El tema de no quejarse pasa por no victimizarse solo porque es parte de las condiciones de existencia que algunas cosas van a ir en contra nuestro. Ujú. Es distinto. Justamente vamos a ir a abordar ese punto porque vamos a usar el árbol como modelo de pauta de conducta. Ujú. Dentro de este árbol, lo que corresponde a los tres esferas superiores corresponden a la vivencia directa con Dios. Por lo tanto, no entran mucho dentro de nuestra vida cotidiana y requieren un poco de preparación previa para saltar a eso. Así que lo que vamos a hacer es que vamos a recorrer el árbol de abajo hacia arriba hasta este nivel. Nos vamos a quedar hasta aquí y voy a ir indicando un poco brevemente de qué se trata cada uno y cómo podemos utilizar esto para cambiar nuestro enfoque en la vida e ir desarrollando progresivamente cada vez virtudes más necesarias en el desarrollo de nuestro espíritu. Perfecto.
el de acá abajo, donde vamos a empezar, es el mundo en el que estamos. Para la Kabbalah, el mundo en que estamos no es el planeta, no es la Tierra, no es el objeto, no es no es el objeto como tal, no es lo material. Es el espacio y ámbito en el que nosotros vivimos, lo que nos ocurre, lo que nos importa, nuestros espacios, las cosas que valoramos, lo que es nuestro desde una experiencia más bien subjetiva que objetiva. Es como nuestro ámbito personal, más bien, es como nosotros vemos el mundo, pero desde nuestro yo, desde nuestro ámbito personal, es como ese espacio. En parte, pero la idea de esta esfera es que es más colectivo y más global. Todos somos parte de esta misma plataforma. Ok. Ujú. Y, y cómo lo vivimos como individuos y como humanos, más que cómo lo vivimos como animales o como primates. Es una dimensión un poco, es como el aspecto, insisto, subjetivo, personal de cómo uno lo vive, más que el aspecto objetivo en que uno vive. Este punto se llama el reino. Se llama el reino primero porque es el resultado del proceso de creación, donde nosotros somos la parte humilde, y segundo, porque es inmenso. Aquí es donde entra, por ejemplo, el tener en cuenta cierta información de estas esferas. En esta esfera hay asociado un arcángel, en todas hay asociado un arcángel. El de esta esfera es un arcángel que está descrito como muy alto. Se requieren como 500 días de camino a caballo para poder llegar hasta donde está. Esa es la versión mítica para explicar que era un ángel muy, 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 muy alto. ¿Por qué? Porque ese ángel nos recuerda que el mundo en el que estamos es inmenso y que nosotros somos una pieza pequeñita. Esa idea de los arcángeles y los ángeles que están asociados a cada esfera está incluso en el catolicismo. Esa foto yo la saqué en la capilla del Cerro San Cristóbal, y lo que está mostrando son justamente los diferentes tipos de ángeles, pero en la versión católica. Y el paralelo con la Kabbalah es el mismo. Ujú. Como Y te decía, el reino donde nosotros vivimos es amplio. Y nosotros somos una cosa pequeñita, pero claro, somos una cosa bendita. Y eso es importante tenerlo presente. pero Entonces, volviendo al árbol, una pregunta. Nosotros estamos ubicados en la esfera inferior, ¿cierto? en la esfera inferior, en la última de acá abajo, es donde nosotros estamos por defecto. Aquí es donde nos ocurre nuestra historia. Ya, perfecto. O sea, En el mundo, cada ser humano entonces está ubicado en esa esfera. sí. Todos estamos en esta esfera por defecto, y cuando abrimos los ojos, por así decirlo, podemos ir siendo conscientes de las demás superiores. Entonces, como nosotros sabemos acá abajo que somos pequeños, pero que somos resultado de algo grandioso, aquí es donde nosotros tenemos que tenemos que desarrollar la aceptación. Aceptación de nuestras circunstancias tal como son, lo pequeño y humildes que somos, bajarnos a tierra, pero a la vez reconocer que somos parte de algo grandioso, vasto. El universo es inmenso y somos parte de ese proceso y somos parte integrada de este mismo mundo. No somos nada existe de como piezas sueltas. Todos somos parte del mismo mundo, somos parte de la misma, del, estamos todos juntos en esto. Perfecto. Y por lo tanto aquí es donde uno tiene que partir por la primera de las virtudes, que es la aceptación. Ok, yo soy un humano con un montón de potenciales, pero también soy solo un humano y está bien que yo sea esto. Mi vida consiste en esto en este momento, y más allá de si me gusta o no me gusta, yo tengo que hacerme cargo de que mi vida es esto. Entonces uno parte por la aceptación. Me acomodo, me siento en paz con lo que estoy viviendo en este momento y con lo que con lo que estoy viviendo en este momento. Ujú.
Entonces uno parte por desarrollar la aceptación. Ya. La aceptación nos da firmeza para poder plantearnos bien y poder desarrollar lo que ocurre acá arriba. Estos son los cimientos del árbol. Ujú. El árbol, en cierto modo, empieza desde aquí hacia arriba. Esta es la fundación, los cimientos. Ese es el Claro, nombre. claro. Acá lo que aparece es todo aquello que no somos y podemos llegar a imaginar. Lo que soñamos, lo que imaginamos, lo que vemos más allá de este mundo actual, lo que deseamos, lo que, no, lo que buscamos, todo ese impulso de desarrollo es el que se encuentra aquí. Ujú. Y al mismo tiempo, este mismo, como esto tiene que ver con lo que no somos, sino con lo que podemos llegar a ser, también está, es el punto de partida para empezar a desarrollar vivencia espiritual, que ya tiene que ver no con lo que estoy viviendo, sino con cómo lo quiero experimentar y cómo lo quiero sentir. Entonces, esto está aquí. También está la sexualidad, pero no me voy a meter mucho con la sexualidad hoy día porque eso es. Ahí hay otro aspecto que explorar aparte. Ujú. Entonces tenemos en este segundo nivel los cimientos, como dices tú, que son nuestros deseos, nuestros anhelos, y ahí Sí, se va ramificando hacia arriba. sí. Aquí lo que uno tiene que desarrollar es validación. Uno tiene que desarrollar validación de las metas que tiene, en el sentido de, sí, está bien que yo aspire a algo. Mis aspiraciones son válidas, mis deseos son válidos. Y por lo tanto, cuando yo me hago cargo y no solo acepto, sino que apaño y valido lo que ando buscando, le doy un empujón transparente a, a lo que quiero ser. Ujú. Puedo convertirme en algo más porque me atrevo a hacer algo más. Acá el árbol se ramifica. Ujú. Lo que está en la columna de la mesura, en el pilar de la mesura, son cosas de síntesis. A izquierda y derecha vamos ahí abordando cosas que son negativas y requieren un poco de adaptación de nuestra parte, mientras que en la derecha tienen que ver con aceptar y disfrutar lo que estemos viviendo en ese caso, como alimentar. Ya, ok. Acá lo que aparece en el octavo, porque se cuentan de arriba hacia abajo, 1, 2, 3 y así, 10, 9, 8. Ujú. En este lo que aparece es es la capacidad de nuestra mente de pensar, de identificar, de darse cuenta de las cosas. Aquí es donde nosotros nos damos cuenta de las dificultades y los peligros de la vida. ¿Por qué? Porque experimentamos con nuestra brillante mente los lados negativos. En nuestra primera exposición a lo negativo. ¿Qué es lo que encontramos aquí? Las dificultades. Claro, ¿Qué los hacemos? obstáculos, las Los dificultades. obstáculos, etcétera. Aquí es donde la mente tiene la costumbre de identificar los obstáculos y darnos muchas razones e incluso algunas excusas, pero sobre todo razones de por qué esto no se puede, esto no se debe o esto no va a resultar. Aquí me gusta recordar que el arcángel en cuestión es el señor Miguel. No es, hay algunas versiones que colocan a otro arcángel, colocan a Rafael, pero a mí la que me ha parecido más coherente y más cierta es la del arcángel Miguel. Ujú. ¿Por qué el arcángel Miguel? Porque el arcángel Miguel nos da carácter, nos da entereza para enfrentar los obstáculos. Cuando uno tiene entereza para enfrentar los obstáculos y dice, ok, voy a encarar mi problema, la mente ya no se utiliza para dar excusas o encontrar obstáculos, se usa para encontrar soluciones. Por Claro. lo tanto, la virtud que uno tiene que desarrollar aquí es una inteligencia resuelta. Toda nuestra capacidad razonable, comunicativa, de ingenio, utilizada sin temores ni restricciones de manera constructiva. Es por esto que no quejarse no equivale a quedarse haciendo nada. La complacencia es algo que de hecho está
descartado por la Kabbalah. Voy a indicar dónde. Esa es la esfera siguiente. Perfecto. Y en conjunto con esta. Entonces la idea es que si yo me atrevo a mirar el mundo no como un problema, como algo que padezco, sino como algo que debo resolver, que no le pido que sea fácil, porque claramente la vida no viene en modalidad fácil. Ujú. Pero si no me detengo en ese problema, si no me detengo en esa dificultad, sino que me atrevo a colocar lo mejor de mí y de mis capacidades mentales, lo que ocurre es que desarrollo una visión clara que me permite mirar con atención, con esta misma inteligencia con la que me invento todos los problemas y excusas. Puedo contar estrellas, puedo crear telescopios, puedo crear poemas, puedo componer, puedo inventar cosas. Entonces, aquí es donde nuestra mente adquiere la capacidad de ver el grado de maravilla que es la vida. Pero en nuestro desarrollo humano cotidiano, lo que nosotros desarrollamos es inteligencia resuelta. Pensamos con la cabeza. Aquí uno no se trata de andar a tontas y a ciegas. Pensamos. Nos Claro, ponemos a enfrentar la situación. El arcángel Miguel está en modo de lucha. Pero nos ponemos en actitud resuelta para no dejarnos abatir. Y eso va a ser súper necesario porque la columna de la izquierda es justamente lo que tiende como a bajarnos y es la columna donde nosotros tenemos que estar a la altura del desafío. sí. Ian, mira, bueno, antes que pasemos a la siguiente esfera, ¿ya? Ujú. Te iba a proponer como, bueno, hemos tenido algunas dificultades técnicas que a los 45 minutos se nos corta el live, entonces quiero finalizar esta primera parte y le pido a toda la gente que por favor se conecte a nuestra segunda parte, ¿ya? Para que continuemos con el esquema del árbol. ¿Sí? Y te dejo una pregunta también para que me hables acerca de la relación con los arcángeles que tú me estás contando, Mm, de esta relación intrínseca de la Cábala con los arcángeles. Entonces, te los dejo a todos invitados al segundo live, cortamos ahora y volvemos en minutos. No se vayan, ya, conéctense, ya volvemos. volvemos. Se acaba de unir Visión Abre Alma para que continuemos con el tema de Kabbalah, ¿ya? Vamos a retomar el árbol y vamos a hacer un breve repaso por las esferas que ya hemos hablado, ¿ya? Para que sigamos con el hilo de la conversación. Entonces, Ian, no te hago esperar más. Vamos a continuar entonces con el tema. Estamos hablando hoy, conversando con Ian Berger. Él es tarotista, profesor de tarot y un estudioso de Kabbalah. Así que nos está contando acerca de esta cual el día de hoy. Ahí se unió Alicia Correa. Así que, chicos, estamos esperando que se conecten. Ian, Hola. ya. ¿Qué has Espero, comentado resultado? estaba todo perfecto, pero se nos cerró la app y bueno, pero esperemos que no vuelva a suceder, ¿ya? La primera parte al menos quedó en nuestro IGTV, así que continuemos. Hagamos Perfecto. un breve repaso, Ian, por las esferas que ya hemos hablado del árbol. Ya. Mientras además aprovechamos de que vayan llegando nuestros auditores. Sí, se Ya. vienen conectando ahí Diana Estamos revisando. Nause, Bruja B, Eh, B y fue a mi espera, ¿me criatura escuchan también. bien? Saludos. Vayan reportándonos cómo nos Ah, escuchan ya, a ahí me Ian escuchan y a bien. mí, Perfecto. chicos. ¿Nos escuchan bien? Sí, Saludos para perfecto. Bruja B. Hola, saludos. Espera. Eh, Estábamos bueno, en el justo árbol. me están tratando de llamar por teléfono, entonces voy a avisar que no puedo contestar. Ya, ahí Mm, yo mientras saludo a la gente, Bruja B súper bien, dice que nos escuchamos súper bien. Buenísimo. Entonces, contarle ya, a la gente que Ian nos está hablando del esquema del árbol de Kabbalah, así que ahí lo tiene él en su dibujo en pantalla, también lo vamos a colocar acá de fondo. Bien, ya. Nosotros estábamos recorriendo este mapa humano divino y estábamos revisando cómo podíamos utilizar cada una de estas esferas como una propuesta de desarrollo personal.
Acá tenemos lo mundano y por lo tanto lo que nosotros teníamos que desarrollar en esta esfera mundana era una aceptación. Aceptación de que somos pequeños dentro de un universo, un mundo extremadamente amplio, del cual somos solo una parte, pero al mismo tiempo que es resultado de todo este maravilloso proceso, por lo tanto, también tomarlo como, no somos insignificantes, somos pequeños y humildes, pero no somos insignificantes. Eso nos ayuda a aceptarnos y aceptar nuestras circunstancias actuales. Cuando aprendemos a aceptar nuestro presente y nuestro pasado, lo que adquirimos es la capacidad de proyectarnos a futuro y de pensar en cosas que no están limitadas a lo que vemos. Ese es el cimiento del árbol como tal, que es lo que encontramos aquí en este nivel. Aquí es donde desarrollamos el empuje o debemos desarrollar el empuje mediante la validación de nuestras metas y nuestros deseos, nuestros anhelos, nuestros sueños. Es decir, atrevernos a aspirar a algo más. Esto puede ser utilizado exclusivamente para imaginar, puede ser utilizado por la paranoia, por las obsesiones, pero no se trata de utilizarlo de esa manera. Se trata de darle el mejor uso posible. Y el mejor uso posible es la validación. Toda la idea de este trabajo es que nosotros tomemos el concepto y le demos de nuestra parte la mejor actitud posible para nuestro crecimiento. Lo que tiene que ver con algo que habíamos hablado antes de irnos a corte, y en este caso por el problema técnico, que es el de qué hacemos nosotros con esto. No Claro. solo se trata de encontrar serenidad, por ejemplo, mediante la meditación, que es una práctica, o tratar de expandir nuestra mente internalizando este árbol. Se trata también de que nosotros tenemos que poner una decisión y una voluntad de mejora en todo momento. Eso también es algo que no se puede fabricar y que es exclusivamente tarea nuestra. De aquí subimos al intelecto. El intelecto nos sirve para detectar problemas, pero también para encontrar soluciones e inventar mejores maneras, para inventar y para poder apreciar el mundo con toda nuestra capacidad e inteligencia. ¿Cómo lo hacemos? Con una inteligencia resuelta. Es decir, en vez de quedarnos limitados por las circunstancias, usamos nuestra mente creativamente y sin miedo para buscar las soluciones. No nos quejamos de las cosas, sino que encontramos cómo resolverlas. Y en contraposición, como equilibrio, lo que uno debe hacer es experimentar en un sentir sin restricciones, atrevernos a ser felices, atrevernos a experimentar regocijo, atrevernos a experimentar el amor, atrevernos en definitiva a tener un sentir vivo. Esa es la victoria, que es el nombre que tiene la esfera en este nivel. Ahí fue donde nos habíamos quedado. Justamente ahí, sí. Bueno, Aquí fue donde nos habíamos quedado. yo te había hecho una pregunta, pero más adelante tú nos vas a contar de qué nos podemos ayudar cuando nos vienen los cuestionamientos, las culpas, los apegos, para poder disfrutar la vida plenamente, como tú nos hablas de esa esfera. Entonces, ahí, ¿cuál es el llamado de la Kabbalah en ese sentido? El llamado es por un lado, a dar la cara, a dar una lucha dedicada, de no olvidarnos de dónde venimos. Aquí el tema del dogma religioso les ayuda bastante a los judíos, porque el hecho de que lo asocian todo con Dios es como un recordatorio y un ánimo adicional que pueden extraer de eso. Pero cuando uno no tiene ese tipo de refugios, es la voluntad de mejora la que a uno lo debe impulsar. La ventaja que tiene es que a medida que uno va haciendo este trabajo, va cambiando el carácter de uno. Entonces, a medida que vamos nosotros creciendo, finalmente se va haciendo más fácil. Esa es la ventaja que tiene la práctica continua, que se va haciendo más fácil. Entonces, al principio cuesta, porque uno tiene todos estos, en alguna parte de estas esferas uno tiene algún problema. Nadie viene desde una posición perfecta, pero con un trabajo constante y una conciencia de eso,
junto a un recordatorio de que, por ejemplo, cuando estoy en problemas y me doy cuenta de que estoy incurriendo en el mal hábito, tener la voluntad de revertirlo. A final de cuentas, aquí hay menos remedios mágicos y simplemente es un asunto de una aplicación juiciosa de carácter. Pero hay algunas cosas que podemos utilizar para ayudarnos en este camino, en particular algunas herramientas espirituales, que es la pregunta que dejamos pendiente y contestaré cuando veamos las otras tres esferas que veremos en esta ocasión. Perfecto. ¿Y cómo continúa entonces el árbol hacia arriba? Al centro del árbol, al centro del árbol y conectado con todos los demás, salvo el reino, pero con todos los demás, acá, aquí, 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 aquí y acá, tenemos la belleza. Una de las cosas que a mí me gusta más del árbol es que la belleza no es no es un adorno, es el centro del árbol mismo. La idea de que la creación, el mundo, la vida, tu vida, es fundamentalmente un acto bello, ni bueno ni malo, sino que simplemente si tú lo miras de una forma panorámica, si lo miras de lejos, es hermoso. El mundo es hermoso, el mundo no solo es vasto, está integrado. Nosotros no vivimos por ejemplo, en un planeta donde cada ecosistema está aislado. Vivimos en un gran ecosistema donde todo está interconectado, donde el viento que sopla el Sahara termina fertilizando el Amazonas. Exacto. Entonces, cuando uno toma conciencia de amplitud, de panorama, cuando uno logra la virtud aquí de la apreciación de la belleza y la armonía en lo cotidiano y en lo global, se encuentra con lo que hay al centro del árbol. Esta es la paz en la que siempre deberíamos vivir nosotros los humanos. Siempre deberíamos vivir en esta conciencia. Pero como esta conciencia no es una con la que uno por defecto venga, se construye. Ujú. Entonces se construye aceptando dónde estamos, aspirando a algo mejor, utilizando nuestra mente para ello, atreviéndonos a sentir que merecemos una vida mejor. Y cuando vamos logrando cada una de esas etapas, la que viene después es la sensación de que estamos en un estado beato, de que estamos en una vivencia más bien sagrada, una vivencia espiritual ya no tan implícita, sino que mucho más presente. Y como te decía, al centro del árbol queda entonces la belleza y lo que uno tiene que aprende aquí es hasta dónde llega a la maravilla, no solo en lo detallada y diversa que es, sino en la acción conjunta. Claro, aquí uno de repente, aquí ya a estas alturas uno ya no considera ni sus propios problemas, ni las cosas más mundanas. Ya aquí empezamos a desarrollar un cierto desapego por el mundo, que no nos impide disfrutarlo, pero no nos amarra a él. Entonces aspiramos a un estado más liviano de existencia. Queremos una mejor vida y queremos una vida y nos damos cuenta de que esa vida ciertamente es espléndida. Entonces eso se desarrolla con apreciación de belleza y armonía. Entonces acá Y no, tenemos ya un grado de conciencia más elevado, o sea, hemos pasado por diversas pruebas, hemos enfrentado obstáculos, hemos dejado culpas de lado, apego, entonces ya lo podemos ver de una manera más, voy a hacer una analogía, como lo ven los budistas, que es como eh, ya no hay sufrimiento, ya no nos importan cosas que antes nos importaban. En el fondo fluimos más. exactamente, empiezas además a juzgar la vida con ojos distintos cuando desarrollas esta virtud. Ya no te parece que ciertas cosas son tan terribles. Todavía nos queda lidiar con la idea de bien y del mal, que son las dos esferas que nos quedan Ya. directamente, pero a esta altura, por lo menos ya hemos aprendido a emanciparnos por encima de nuestros problemas y ciertamente también no tenemos conflictos con nosotros mismos y lo que queremos. De aquí en adelante, lo que viene es qué conflictos podemos tener con el mundo.
pero con nosotros mismos ya por lo menos estamos en una paz en la cual podemos disfrutar bien libremente lo que nosotros somos. Y cuando Claro. nosotros logramos eso, estamos en condiciones de poder apreciar correctamente todo el esquema completo, la armonía con Dios. Por eso está el centro del árbol. Exacto. ¿Y cómo sigue nuestro árbol? Aquí el árbol nuevamente se va hacia la izquierda, que en este caso en la pantalla nos vamos a quedar aquí, y aquí la cosa se pone pesada, literalmente pesada, mientras que acá es absolutamente benigna. Acá se pone pesada porque lo que aparece es siendo que este es el pilar severo, aquí aparece el juicio. Aquí es donde Dios entra con todo y nos pide fuerza máxima. Donde en la esfera de abajo teníamos dificultades, los problemas y encontrábamos soluciones, aquí son las cosas malas que nos pasan sí o sí. Las cosas que la vida ciertamente no nos acomoda. Todas las vidas están compuestas de cosas desfavorables y favorables, y ciertamente cosas que son pesadas y nos desafían y nos exigen, porque acá teníamos problemas, pero acá nos exigen. Hoy tenemos cosas que son puro regalo y que tienen que ser tomadas. Es otro el cambio. Aquí es el Llevémoslo a peso un de... ejemplo, Ian, concreto de la vida para entender bien la idea. Me despidieron. Me despidieron. Me quedé sin pega, no lo esperaba, súper inoportuno el momento. Otro ejemplo, llegó una pandemia. Cada vez que ocurren cosas realmente pesadas, el mismo hecho de que la vida tenga un componente negativo innegable, que está allí, nos puede provocar abatimiento, nos puede provocar derrotismo e incluso en ocasiones los golpes pueden derribarnos. A veces la vida nos pega. La Kabbalah no plantea de que nosotros nos va a ir todo siempre bien. Lo que la Kabbalah enseña es que nosotros tenemos que mantenernos centrados y en paz, nos toquen cosas buenas o nos toquen cosas malas. Pero ciertamente a nosotros nos pueden tocar cosas malas, desastres. No sé si conoces el libro de Job en la Biblia. No. Para El ser bien libro de sincero, Job El libro de Job, rápidamente, es la historia de un tipo judío que tenía una espléndida vida, tenía muchas cabezas de ganado, era muy rico, tenía buena reputación, era un judío muy fiel, tenía varios hijos. Le llega la plaga, se le mueren los animales, se le mueren los hijos, se enferma él, le llega todo el peso de la vida encima. Y todo el libro es Job tratando, en realidad, reclamando por todo eso que le ocurrió. Uno podría decir con justicia, porque le pasaron cosas realmente terribles, pero el punto de esta fábula es que la vida tiene esa clase de desafíos cuando, más allá incluso de tu disposición resuelta, te pega, y te pega fuerte, y te pega con cosas que realmente te duelen. Allí es donde uno, y a veces ni siquiera es personal, a veces uno mira el mundo y dice, pero ¿cómo puede haber tanta maldad? ¿Cómo puede haber gente capaz de hacer eso? Y todo lo negativo que nosotros queremos rechazar del mundo está en esta esfera. ¿Y cuál es la virtud que uno debe desarrollar aquí? La virtud que uno debe desarrollar aquí es valor y rigor, ujú, porque no se puede vivir sin... No se puede tener una vida en donde no te golpee, que sea exclusivamente fácil. No se puede evitar eso. Lo que tenemos que hacer es enfrentarlo. Ya para eso nos preparaba tener una inteligencia resuelta en la esfera inferior anterior, en claro, la misma columna. que está Claro, justamente ligada, claro. claro. Acá, esa es la gracia del árbol, empieza a ayudarte a ordenar y a relacionar conceptos unos con otros, entonces se hace más fácil entender por qué o cómo. En este caso, si acá nosotros experimentamos el peso, que acá eran dificultades, pero acá son golpes, aquí tenemos que aplicar esta misma resolución y simplemente no dejarnos abatir, contestar el desafío de Dios con nuestra máxima fuerza. Y eso también tiene que ver con yo no me voy a dejar hundir, no voy a comprometer mi paz solo porque este momento es difícil.
estaré a la altura de las circunstancias y el desafío, e incluso si no puedo superarlo, no perderé mi serenidad por esto. Yo había aprendido en la esfera anterior que el mundo es lindo, siempre. Entonces no puede ser que cuando a mí me vaya mal yo pierda eso. Es lo que generalmente nos saca de armonía. Es de hecho probablemente la esfera más problemática de las 10. Justamente por eso, porque es el punto donde realmente nosotros experimentamos rechazo. Es lo que quisiéramos que nos ocurriera a nosotros, a nuestros seres queridos, en el mundo. Son todas las cosas que calificamos de malas. Entonces, estas cosas malas están ubicadas como en un agente externo, o sea, en nuestro exterior, pero que sin duda nos afectan. Entonces, el llamado de la Kabbalah es a mantenernos valientes, encarar el exterior, lo malo del exterior. ¿Y qué pasa cuando una persona, me pongo en el caso de que no encuentra esta fuerza interior? ¿Qué puede hacer ahí? ¿Qué plantea la Kabbalah en ese caso? ¿Qué tiene que hacer? Eh, no es como que tenga muchas alternativas. Lo que uno tiene que hacer en ese caso es permitirse asimilarlo. Después de todo, lo que uno tiene que aprender siempre es a recibir lo que te llega. Entonces, este es el punto donde quizás la transformación tiene que ser más radical. La Kabbalah, al igual que el judaísmo y al igual que cualquier sistema espiritual, tiene recordatorios que ayudan a encarar con un poco menos de debilidad o fragilidad ciertas situaciones. Pero en las situaciones negativas, lo único que uno debe hacer es recordar que esto es parte del juego. Siempre dijimos, hay dos lados del árbol, por lo tanto uno no puede decir que no está advertido. Segundo, cuando te gana el tema del carácter, hay que encontrar refugio en las cosas que nos dan o contrarrestan esto. La belleza, el goce, la conexión con los nuestros, eso lo ayuda. Y también, y esto también es lo principal, hay que recordar que así como existe una esfera extremadamente severa, hay una extremadamente benévola. Por lo tanto, es no perder de vista de que esto es solamente, por así decirlo, la mitad. Entonces, uno asume profundamente el golpe, pero al mismo tiempo no permite que eso te aparte de la alegría. No hay manera, a ver, el judaísmo tiene un montón de, piensa que es una religión que está basada en preceptos, muchos preceptos que hay que seguir. Entonces hay un fortalecimiento de carácter constante, una práctica cotidiana de mantener disciplina. La disciplina puede ser siempre logrado a través de trabajar en los hábitos. Los judíos creo que exageran un poco, en mi impresión, pero no están perdidos en la idea de que uno tiene que tener una cierta disciplina y permitir que la disciplina sea la que termine dando la solución. Cuando a nosotros nos impactan las cosas, no vamos a estar preparados. Nunca podemos estar 100% preparados, pero sí podemos tener, si hemos venido trabajando conscientemente, un corazón más flexible que no se queda rígido en el dolor, sino que es capaz de adaptarse y adoptar resiliencia. Pero eso te lo da una práctica de carácter, que no es exclusiva de la Kabbalah. La Kabbalah solo te plantea cómo hacerlo y te da algunas referencias. Por ejemplo, no sé, recita tales salmos, encomiéndate a tales ángeles. Hay ciertas cosas que uno puede hacer de ejercicios. Pero hoy día, en esto no te estoy más planteando el tipo de camino que esto representa y el tipo de solución al que hay que llegar y sin buscarle ninguna solución particularmente mágica. Simplemente uno tiene que acostumbrarse y educar su corazón y su mente para reaccionar de manera distinta. Uno tiene que empezar a hacerse cargo, tiene que empezar a tomar las riendas, a tomar el manubrio de la vida para evitar de ser manejados por nuestra conciencia y nuestro sentir, sino que al revés, ser nosotros los que manejamos nuestras reacciones ante la vida. Sí, Es una justamente, práctica disciplinada.
justamente te quería hacer una pregunta relacionada con eso, que ¿cuál es el rol del ser humano según la Cábala? La siguiente esfera. Mira, la Ya, siguiente esfera tiene exactamente que ver con eso. La siguiente esfera es la de la compasión. Así donde nosotros teníamos la severidad, aquí tenemos la compasión. Es la compasión porque aquí nos caen las bendiciones. Donde aquí nos caen los golpes que vienen ya directamente desde la fuente, acá es donde llegan las bendiciones. Entonces, primero nos sirve de recordatorio de que no todo es malo. La Kabbalah enseña a ser ecuánime. Entonces, a veces que nos va a tocar los golpes, pero si uno se acuerda y tiene conciencia de esto, cuando nos tocan los golpes, ya después no toma distinto. A mí me pasó que la semana pasada, cuando tuvimos estos problemas, incluyendo los que yo tuve de forma técnica, en otras épocas a mí me hubiera generado una frustración inmensa. Hoy en día me encuentro, para mi sorpresa, de que mi reacción es tomármelo como es parte de, así como con mucho mayor relajo, porque ahora ese tipo de situaciones no me sorprende. Estoy más acostumbrado a que ocurran y sé que son más bien transitorias. Entonces uno empieza a tomarlo todo con un cierto desprendimiento, te afectan menos las cosas. A través de tanto abordar esta filosofía, la filosofía fortalece el carácter y el carácter es el que reacciona diferente. En ese sentido me ha parecido más que la Kabbalah, en vez de darte soluciones directas, te hace el upgrade, mejora tu ser y después es tu ser mejorado el que funciona de manera distinta. En esta, perfecto. en esta esfera donde recibimos finalmente, porque aquí se acaba la experiencia individual, de aquí para arriba es fundirse con la fuente y es trascender el ego. Esta es nuestra última barrera de ego. Ujú. Y la parte benévola de la bendición de la compasión hace que nosotros sepamos de que también nos van a tocar cosas buenas y por ende no nos vamos a caer en el derrotismo o en la depresión o en el resentimiento que nos podría haber generado la esfera del juicio. Pero tiene otra connotación, que es que uno tiene que ser agradecido y generoso. Cuando tú has adquirido conciencia de todos, la conciencia que había en la belleza, de que todo está conectado, y por ende la empatía está casi lista, a flor de piel, y conoce uno lo dura que puede ser la vida, cuando nos toca ser positivos, no solo tenemos que ser agradecidos, tenemos que sentir empatía por el hermano que no está en buena forma o que necesita ayuda y otorgársela. No, de aquí por eso es gratitud y generosidad la compasión, porque no es una actitud de disfrute indiferente o más bien personal como era en la victoria. Aquí nosotros queremos hacer bien en el mundo. Ujú. No solo queremos ser personas fuertes capaces de lidiar con el mundo, queremos mejorarlo. Y eso tiene que ver con que en la Kabbalah el rol del ser humano es mejorar el mundo. Mejorar el mundo porque se supone por defecto, hay diferentes explicaciones, que se rompen las vacías, que se rompen las esferas en algún minuto, que está la caída de Adán y Eva del paraíso, que el ser humano es imperfecto, que Dios es demasiado grande para nosotros y no lo podemos procesar. Independientemente de la explicación, la relación humano-mundo-Dios no parte perfecta. Y debido a ello, el mundo es más bien confuso y caótico. Lo que nos corresponde a nosotros es establecer rectificación personal primero para que esa rectificación personal implique que nosotros tenemos un efecto positivo en el mundo. Entonces el ser humano no viene solamente a estar en paz, viene a tomar acción comprometida, decidida de mejora del mundo y de los demás. El cabalista es una persona de paz, porque la paz no solo es el estado por defecto, es el estado más constructivo. Y segundo, aprende a ser una persona generosa, aprende a ser más caritativo, porque conecta empáticamente con los demás y porque es nuestra forma de mejorarlo. El mundo no va a cambiar sin nosotros. El judaísmo habla del Mesías, que va a venir el Salvador a generar justamente esta rectificación y mejorar el mundo.
La enseñanza de la Kabbalah es que da lo mismo de si es una persona o no el que va a venir. Es nuestro trabajo mejorar el mundo y el Mesías se entiende más como la meta cumplida de mejorar el mundo completo, más que el que venga alguien a salvarte. Entonces, no solo se trata de salvación personal, el rol que tiene el humano, sino de mejora global, colectiva. Aunque sea en el área donde tú puedas, en lo inmediato, hacer el mundo mejor en donde a ti te toca. Tu parte del reino tiene que ser mejor. Entonces, el rol del ser humano es arreglarlo todo, Claro, arreglarlo todo, ser un producto virtuoso de este proceso milagroso. Porque uno puede ser no tan virtuoso y no deja de ser parte un producto de este proceso milagroso. Pero como uno tiene una oportunidad tan valiosa, lo mejor que puede hacer no es solo aprovecharla, sino que además mejorarla. La idea de mejorar, de entregar, así como de recibir, o mejor dicho, por reciprocidad de lo que uno recibe, ese es el fundamento de la Kabbalah, ese es el rol principal del ser humano, y por eso la compasión es como la máxima virtud que uno puede desarrollar como persona. Las otras tres virtudes que hay que desarrollar arriba son exclusivamente para comunión espiritual, para conectarse con Dios. Pero en lo que al ser humano le compete están estas siete virtudes, que son las personales, las que se deben desarrollar. Sin ellas, además, es imposible obtener una comunión directa, transparente. Las cargas personales se encargan como de generarnos un conflicto. ujú. O sea, por Entonces, por ejemplo, un lado, nos preparan para el cielo, pero principalmente nos hacen mejor en la tierra. sin tener el tema personal entonces resuelto, no podemos avanzar hacia esa esfera última que es la compasión, ¿cierto? O sea, si No nosotros no... solo la compasión, Ujú, sino que en realidad, a ver, lo que pasa es que para lograr equilibradamente un desarrollo, no puedes dejarte algo en el camino, claro, pero ciertamente uno puede desarrollar mejor ciertas cosas que otras, pero por ejemplo, no te va a servir de nada ser compasivo si no tienes el otro lado el lado resuelto capaz de, por ejemplo, tener fuerza para de repente defender a alguien o sobreponerte a adversidades. No te va a servir de nada tener una disposición gozosa si tu mente no, cuando le toquen problemas, va a caer en el pesimismo. Eh, entonces, claro, uno podría desarrollar ciertas virtudes de manera separada, pero la propuesta de la Kabbalah es que no se desarrollen de manera separada. Hay un orden que debe ser cumplido para poder progresar, y el problema mayor no viene solo cuando dejamos de desarrollar algo, sino que si seguimos avanzando, lo que termina ocurriendo finalmente es que tenemos una perspectiva privilegiada para juzgarnos a nosotros mismos. Y si tenemos problemas no resueltos con nosotros mismos, ese juicio va a ser terrible. Nos vamos a comparar con la fuente divina y nos vamos a considerar indignos. Y ahí es donde nos vamos a sentir perdidos, vamos a sentir desarraigo, vamos a sentir desasosiego. Y vamos a estar viviendo tristes y angustiados porque sentimos que no estamos, que nuestra vida no está valiendo lo suficiente. Aunque nos hagamos los lesos al respecto, va a sentirse como una falta de armonía de por medio. Entonces, no es muy opcional dejar algunas cosas en el camino, no solo para llegar a la de la compasión, que es quizás la parte más noble humana, sino que cualquiera de estas no puede ser alcanzadas correctamente sin el equilibrio de las demás, y tampoco podemos ser completos si no las asumimos todas. No basta con bien, ser compasivo, hay que tenerlo todo, a final de cuentas. exacto, exacto. Ian, y para hablar un poco brevemente del tema de los ángeles, que tú también nos Ya, contabas que hay una directa relación con la Kabbalah. Entonces nos hablaste sí, del ángel, arcángel Miguel, que podía ser nuestra fuente de, inspiración o de de- apoyo. de apoyo, de oración. Entonces, Sí, cómo nos aportan los ángeles acá?
Ya. Cada esfera de las 10 tiene asociada, junto con otras cosas, tiene una naturaleza que va dada por su nombre, que es lo que hemos venido explorando. Tiene una forma en que Dios aparece experimentado en cada una de ellas, un nombre divino. Dios aparece de una determinada forma que a medida que vamos subiendo lo vamos experimentando de manera distinta. En, acompañando esa manifestación divina tenemos a un arcángel, que es una figura que nosotros podemos utilizar y si sabemos quién corresponde, podemos pedirle, porque el lenguaje hace realidades, por lo tanto tener el nombre nos da el poder de que nos acompañe, que nos inspire para resolver ese tipo de falencias. En mi caso personal, yo partí este último tiempo trabajando directamente con Miguel, que no me preguntó mucho si yo quería trabajar con él, como que se manifestó por su propia cuenta. Claro. Es como, yo trato de presentarme o trato de funcionar siempre desde una posición que reconoce este tipo de vivencias, pero trato de no engrupirme mucho con lo que está ocurriendo. Entonces trato como que funciona de una manera como mínimo agnóstica, pero hay cosas que directamente no me dejan tomar esa posición porque claramente he tenido algunas vivencias ahí que no sabría cómo más explicarlas. Así que me quedo con que el ángel vino, presentó a su servicio y desde que empecé como a asumirlo, mi inteligencia resuelta claramente ha estado mejor y me dejo enredar menos por los problemas y al revés, funciona de una manera más constructiva. Cuando, aparte de tener un arcángel, el arcángel un grupo de ángeles. Y eso tiene que ver con cada uno de esos detalles explica mejor cada una de las esferas. Entonces, si uno necesita entendimiento de una esfera, o necesita refuerzo de una esfera, o necesita ayuda con ciertos aspectos de la esfera, puede recurrir a estudiar el nombre, a pedir la ayuda del arcángel o a pedirle al arcángel que envíe a los ángeles a arreglar los problemas por nosotros. Entonces, cada Dentro de esfera cierto, está relacionada con un arcángel en particular. sí, y específico. Hay algunos, antes no había consenso de cuáles eran los arcángeles asociados. Todavía hay un poco de disenso en dónde van Miguel y Rafael. Algunos lo colocan a Rafael en la belleza, otros lo colocan en la inteligencia resuelta y viceversa con Miguel. Pero salvo eso, los ángeles están súper asignados y los roles, o mejor dicho, los nombres de los ángeles indican por qué cada uno de esos ángeles está allí representando. Entonces, uno puede, incluso de manera ceremonial, hacerse, por ejemplo, trabajar con el ángel, prender las velas que al ángel lo representan, quizás prender algún aceite o algún incienso que lo represente. Esas atribuciones pueden ser investigadas, hay varias fuentes que lo abordan. Eh, y sobre todo que uno puede incluso rezarles por su intercesión. Uno puede pedirle al ángel que ayude, porque la gracia de que lo que está describiendo la metáfora, la analogía del arcángel, es que es una figura dispuesta a intervenir que está a nuestro acceso si es que nosotros tenemos claridad de con quién tenemos que hablar. Saber qué arcángel corresponde a cada esfera es un instrumento adicional bien potente, porque sobre todo si uno tiene, las personas que trabajan más habitualmente con ángeles, tienen aquí una herramienta directa para ayudarse con ese problema, con los problemas que uno tendría que resolver exclusivamente a través de maduración personal. El arcángel ayuda con inspiración básicamente refuerza esa transformación. Desde que yo me vinculé con el Arcángel Miguel, mi mente ha estado mucho más productiva, menos complicada con los desafíos. Pienso de una manera más clara. No puedo negar ese efecto.
Independientemente de si es que yo me estoy sugestionando o derechamente si estoy recibiendo una ayuda, el hecho de trabajar con ese arcángel, con esa figura, sí tiene esos efectos. Súper. Y Ian, ahí, dime. estamos en el tiempo, ya muy probable que se corten unos minutos, entonces para resumir ya quiero finalizar el tema porque entre perder el video y que quede, mejor que No, no, quede. sí, por Así supuesto, que es para largo. bueno, te quiero agradecer primero toda la entrega, la sabiduría de la Kabbalah que nos ha entregado el día de hoy. Sin duda, mucho conocimiento y nos queda mucho más por saber. Así que nos Sí. gustaría igual ahondar más en Los Ángeles. Podemos hacerlo quizás con una gráfica, ¿ya? Que podrías hacer para Chukria, teniendo las esferas y relacionándola con cada ángel, ¿ya? O algún tipo de Ya, escrito sí, que tengo lo que te pueda, lo que podría servir. Sí. podríamos hacer algo Eh, en conjunto, entonces ahí lo podríamos hablar por interno, pero como ya nos queda poco tiempo, yo quiero, Ian, que tú des tus redes sociales para que nos digas dónde te pueden encontrar y qué talleres estás haciendo. ya. Mira, ahí justo me preguntan dónde podemos encontrar información sobre Los Ángeles, M-SC. Ya. A ver, con relación a la pregunta de encontrar información. Si uno busca información en general sobre sobre estas atribuciones, las va a encontrar. No es tan difícil encontrar esa información. Por ejemplo, en Wikipedia, si tú buscas cada una de estas esferas, de estos sefirot, te va a salir la información de cuál es el ángel que tienen, el arcángel que tienen asociado. No hace muy difícil. Libros, yo me baso principalmente en el Liber 777 del señor Aleister Crowley, que es el catálogo más acucioso de, de todas estas atribuciones. Es un poco, también es un poco bien extenso, con muchas cosas que quizás están como, que no necesariamente van a servir a alguien, pero libros hay. Con respecto a mis redes sociales, voy a aprovechar. Visión Abre Alma, obviamente acá en Instagram. Tarot Abre Alma en Facebook. Esas son mis redes sociales principales. Lo otro ya es directamente por WhatsApp, pero esa la ocupo principalmente para las lecturas. Am, Talleres que estoy haciendo. Siempre está abierto un taller de tarot, tan completo como lo quiera la persona, de enseñarlo todo, desde incluso algunas atribuciones cabalistas hasta, hasta cómo leer, desde lo esotérico hasta la lectura. Todo entre medio, tengo un taller completísimo de tarot. Y también estoy haciendo uno precisamente de introducción a la Kabbalah, donde todo este conocimiento, todos estos datos, incluyendo estas atribuciones de los ángeles, de una u otra manera están cubiertos junto con las implicaciones de otros aspectos que ya tienen repercusiones más profundas. Se ve Perfecto. mejor el árbol, se estudia el mito de Adán y Eva, se habla del modelo original del cual nosotros somos una versión, el prototipo adánico, un montón de otra información más elevada, pero la idea es que cualquier persona que tome ese curso después pueda continuar estudios ya con esa información, porque Súper. como te decía, suele estar presentada para conocedores y no presentada para cualquier persona. Entonces, el trabajo mío es, ok, te lo explico, pero te lo explico en castellano. Sí, tiene Perfecto. razón el señor Cronomorfo que quizás el Sefer Yetzirah podría servir, aunque el libro que yo mencioné fue Liber 777. Liber, no libro, Liber, como en latín del señor Aleister Crowley. Otras fuentes Lo más... podemos publicar en nuestras historias, el libro, para que le quede claro a la gente, para que vean nuestras historias, ahí lo vamos a publicar. Se lo pedimos a Ian por interno. Bien, Sí, Ian, te voy a tener que dejar, pero bueno, para cualquier información que ustedes tengan, quieran saber más acerca de Kabbalah, de Los Ángeles, del libro, escríbale a arroba, bueno, su Instagram es Visión Abre Alma o sí. Tarot O en Facebook es por Tarot Abre Alma. Tarot Abre Alma. Así que Sí, ahí en pueden Facebook. ubicar a Ian. Por ahí Vales Telaria dice saludos Ian, muchas gracias, dice también M-ESC. Gracias Ian por el día de hoy.
De nada, encantado. Antes que se nos corte el video, te tengo que dejar. Muchas gracias por todo el conocimiento. Un gusto tenerte acá en Chucria Terapias. Un gusto estar de vuelta aquí también. Muchas Mu- gracias también. Muchas gracias. Que estén muy Y bien, saludos Lance. a todos los que lo vieron y que nos saludaron incluso durante el capítulo de hoy. Muchas gracias por Dura- todo. Muchas gracias a ti. Y este capítulo va a quedar en nuestro Instagram y GTV.